Yo la conocí en un seminario que hubo en el Hotel Pipatón sobre derechos humanos. Ahí fueron casi un seminario de 8 horas y como podrá ver, pues ahí habían varios sectores sociales y el entusiasmo con que hablaba sobre el tema de la discapacidad. La población con discapacidad del municipio de Barrancabermeja, representado en todas las organizaciones que hemos venido trabajando durante casi 8 años en un ejercicio. Y por ende yo soy doliente de personas con discapacidad en mi familia y vi como mirarlo como una especie de voluntariado, ser solidaria con ese sector y con la vehemencia pues que ella hablaba pues me llamó mucho la atención y dije voy a participar en ese proceso. Martica es una persona, es un excelente ser humano, es constructora de paz, es una persona que es muy solidaria, es una persona que da más de lo que ella puede dar como persona. Muchas veces la gente a veces ¿cómo le digo? Se aprovecha de la manera de ser de ella, pero es una persona muy dada a la comunidad, siempre ha estado presta a la comunidad, es buena oyente y en la parte de derecho que tiene ella como abogada, trata de siempre de orientar y asesorar a las personas dependiendo pues del caso que necesiten. Y quiero contarles algo muy importante, cuando se inició Andit en el 2002, yo entré en el proceso en el 2006, pero no habían escogido el sitio porque necesitaban un fiador para poder tener un sitio propio para poder llegar y poder montar pues como la asociación. Entonces ahí entramos 2 personas importantes como es Marta Isabel Romero, que creyó también en el proyecto y que dimos la firma ya para que pudieran tener un local. Y eso fue el primer paso que se pudo dar porque pudimos creer creí en ese proyecto y estamos aquí todavía en el 2018 creyendo todavía por esta fundación que no queremos dejar que se acabe, que siga adelante porque a muchas personas han pasado por acá, hemos alrededor de 2.000 y pico de personas hasta ahorita, hasta el 2018. Para mí, siempre ser constructora de paz. Esa es una de las más importantes. Ella le gusta más bien el diálogo, lo solidaria que es y lo excelente amiga, confidente, es un excelente ser humano. Yo creo que la primera constructora de paz es lo que más la caracteriza a ella. No le gusta las peleas, no le gusta estar metida, no, le gusta siempre ser como la conciliadora. Además de socia, ya que mencionaste la palabra amiga, además de socia como amiga, esa construcción, ¿cómo ha sido la amistad? No, pues con ella excelente, es una persona que está siempre presta a oírlo a uno y a orientarlo, y ella no escatima ningún esfuerzo, así tenga lo que tenga, siempre está dada a la comunidad y eso es lo que me llamó mucho la atención cuando conocí por primera vez a Marta Janet Torres Gómez. Y en esos 12 años se ha mantenido esa misma visión de Marta. Todavía, claro que sí, a veces trata de desfallecer porque a veces se le cierran muchas puertas, pero es una mujer muy emprendedora. Ella, a pesar de su discapacidad que tiene, busca recursos para que esta fundación podamos mantener los servicios mínimos que tenemos actualmente. Entonces el emprenderismo que ella tiene es otra de las cualidades muy importantes porque no le da pena hablar, entra y habla con ese ahínco, con ese amor que tiene, no solamente porque es persona con discapacidad, sino porque ella está dada siempre a las personas, a la comunidad en general. Hola, qué rico contar con ustedes nuevamente en este espacio de inclusión social y discapacidad llamado Inspiradores en el programa 2.0. Los minutos en donde contamos todo lo que tiene que ver con este tema tan interesante en Barrancabermeja. Hoy contamos con una invitada maravillosa, muy especial. Ella es profesional en Derecho, especialista en Gerencia Social. Ella es también además una
nacida en Socorro, Santander, pero barranqueña de alma y corazón. Desde hace más de 25 años llegó a nuestra ciudad y a ejercer su profesión. Hace 23 quedó en condición de discapacidad por un accidente y decidió hace 16 años emprender junto a un grupo de amigos un camino duro pero hoy satisfactorio por la defensa de la población con discapacidad, dando vida a la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad Andis. Ella es una reconocida líder para la población con discapacidad de nuestro municipio y también promotora de la política pública municipal de discapacidad, la cual fue finalmente aprobada por el Consejo Municipal en el año inmediatamente anterior, 2017. Luego de 8 años, por supuesto, de insistente gestión, estamos hablando de la doctora Marta Janet Torres Gómez. Doctora, bienvenida a este espacio de Inspirador. Gracias, Claudio, y qué rico estar en Callejeando. Es una entrevista con la que comenzaremos preguntándole cómo fue esa llegada suya a Barrancabermeja, el por qué llegó a Barrancabermeja, y cuéntenos también cómo ese episodio de convertirse en persona con discapacidad la impulsó a ser una líder en este campo precisamente. Bueno, sí, Claudio, a ver, mira, mi discapacidad desde muy temprana edad, a los 6 meses de nacida me dio poliomielitis y desde ahí empieza como una lucha incansable por parte de mi red de apoyo, que son mis padres y mis hermanos, para hacer que Marta Janet fuera una persona incluida dentro del grupo familiar, dentro de la comunidad y en el contexto donde ella se desarrollara. De ahí que desde muy temprana edad pues yo empiezo a hacer procesos de liderazgo en la cuadra inicialmente con las programación de las novenas de Navidad, luego en el colegio, en la cooperativa estudiantil. Bueno, así poco a poco fui desarrollando ese espíritu de colaboración y de servicio que nace desde ahí. Y obviamente pues ya cuando teniendo 23 años tengo el accidente de tránsito, entonces ese accidente de tránsito transforma mi vida de una manera radical, 180 grados podríamos decir, y finalmente entender que Marta Janet tenía que reiniciarse. Ese reinicio de Marta Janet se hace alrededor de buscar una ciudad que me diera unas condiciones climáticas para que la reconstrucción que hicieron en mis piernas no generara tanto dolor, porque me colocaron unos platinos, unos clavos bloqueados y eso se baja de temperatura y eso era complicado el dolor que generaba. Entonces me recomiendan un clima cálido y aquí una gran familia de Barrancabermeja me acoge y yo llego a pasar una temporada. Pasando esa temporada me enamoré de Barrancabermeja, me enamoré de su proceso social, me enamoré del calor humano que existe acá, me enamoré de la ciudad como tal y aquí empecé mis primeros pinitos, los hice en la Universidad Cooperativa de Colombia en un proyecto que en esa ocasión existía, que era la Escuela de Negocios, y ahí empecé de la mano de muchos amigos a ser parte de un proceso también en Barrancabermeja que tenía que ver con la generación de ingresos y empleo para la población en general de nuestra ciudad, en un periodo de un mandato de un gobierno, entonces que se hizo ese proyecto desde la UCC. Desde ahí, prácticamente que empieza a darse mi llegada a la Universidad Cooperativa de Colombia, me hace hacer unos reencuentros, entonces, pues encuentros, y descubrir personas como Ligia Mendieta Carreño, quien es hoy en día nuestra revisor fiscal de acá de Andis, parte de nuestra junta directiva y persona que también hace parte de la creación de esta institución, pero también habían otro grupo de personas con discapacidad que circunstancialmente nos encontramos en ese momento de la vida allí, en la universidad, personas con discapacidad, personas humildes, personas de lucha y de guerra, y que quisimos empezar y emprender este gran sueño que es Andis, y que finalmente ha servido y ha sido un apoyo para muchas de las familias de nuestra ciudad y ha sido ejemplo o pilar o estandarte en lo que han sido la generación de propuestas e iniciativas que tengan que ver con la inclusión social. Precisamente, doctora Marta, hablando de la inclusión social, usted se ha convertido en un referente de liderazgo en esta población. ¿Cómo
fue ese proceso de liderazgo de la población para convertirse como liderazgo en persona con discapacidad, en la población con discapacidad, y qué le ha enseñado, qué es lo más importante que le ha gustado de ser líder en la población con discapacidad? Sí, mire Claudio, la vida del liderazgo es una vida muy complicada, es una vida que tiene muchas batallas diarias, es una vida de mucha devoción, y finalmente si tú tienes el feeling con la gente, si tienes esa capacidad y ese don de servicio, las cosas se van dando. Hacer empresa y empresa social es complicado, es un poquitico demandante, pero no significa que no se pueda hacer. Nosotros entendimos el reto de hacer inclusión social, pero entendimos el reto a través de lo que se puede buscar con el desarrollo humano de nuestras personas con discapacidad. Hemos entendido la Política Nacional de Discapacidad, nos da luces y nos orienta a que nosotros debemos ser personas competitivas dentro de una municipalidad, dentro de un territorio, que debemos ser vistos por nuestras fortalezas, por nuestras habilidades y nuestras capacidades, y qué mejor que ser uno también parte de ese ejemplo para una comunidad que quizás creía que tenía pocas oportunidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar de cero, empezar a abrir el camino, empezar a echar la rula, como decimos acá, a abonar el terreno, porque es que la idea es que en Barrancabermeja y en nuestro territorio del Magdalena Medio pueda hacerse procesos de inclusión a partir de las comunidades, a partir del trabajo de los liderazgos positivos que existen en nuestros territorios, pero creyendo siempre que tenemos muchas capacidades y que debemos es afianzar en el individuo esa oportunidad y finalmente lograr su autonomía. Como lo dije en la introducción de esta sección, usted fue quien empezó a impulsar el tema de la política pública de discapacidad junto con el conglomerado. Usted tomó esa batuta en la población con discapacidad. Desde sus conocimientos en el ámbito jurídico, ¿cómo empezó a darle forma a esa política pública de discapacidad para que finalmente fuese aprobada por el Consejo de Barrancabermeja en el año inmediatamente anterior? Sí, Claudio, mire, lo entendimos así. Nosotros nacimos en el año 2002 en Barrancabermeja. La primera ley de discapacidad, la ley 361, nace después de la Constitución del 91, es una ley del año 1997, o sea, nosotros nacimos 5 años después de haberse promulgado la ley 361. ¿Esto qué nos dice? O sea, nosotros nacimos en el marco de un reconocimiento a nivel nacional de lo que éramos las personas con discapacidad. Cuando nosotros ya nacemos a la vida política del país, y nacer a la vida política del país es que estemos en la agenda de gobierno a través de una ley tan importante como fue la ley de integración, que es la ley de la 361. Entonces eso a nosotros nos dio luces. Quienes creemos en los procesos administrativos, quienes creemos en la ejecución legislativa, en mi caso por mi profesión, entendemos que ese era un abrir de puertas para la comunidad, y entonces empezamos a trabajar en virtud de hacer lo que se establecía. La primera cosa que organizaba la ley 361 era organícese. Entonces, desde la 361 es cuando en el país empiezan a darse los comités, comité municipal, comité departamental, el Consejo Nacional de Discapacidad, y aquí en Barrancabermeja empieza el primer comité municipal de discapacidad, empieza más o menos en el año 2002 también. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en ese trasegar o en ese entender lo que estaba pasando a nivel nacional, entonces empezamos nosotros como a replicar en el territorio. Lo que se está haciendo arriba, hagámoslo acá abajo, porque siempre nos quejamos es que las cosas del orden nacional no llegan a los territorios. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la jugada, empecemos a replicar lo que en el país se está dando. Empezamos a trabajar con Comité Municipal de Discapacidad. Para tener presencia precisamente. Efectivamente. Sí, a organizarnos colectivamente, que el grupo de físicos, que el grupo de población con discapacidad auditiva, la discapacidad cognitiva, porque obviamente algunos sectores ya existían, pero no tenían la organización como tal en el comité municipal. Cuando ya tenemos el comité municipal de discapacidad, entonces uno iba a solicitar un proceso de apoyo y le decían a uno, eso tocas con proyecto.
si no tienen proyecto, no. Entonces, bueno, empezamos a aprender a hacer proyectos, a manejar las metodologías, las distintas metodologías, las convocatorias de nivel nacional, departamental que se presentaran, para de esa manera ir generando acciones que fueran a servirle a la población con discapacidad. Cuando ya pasamos de organizarnos a hacer proyectos, entonces nace en el país, con el documento COMPES 366, nace lo que era la Política Nacional de Discapacidad. El primer ejercicio de Política Nacional de Discapacidad abre una luz grande, una gran luz para el movimiento de discapacidad en Colombia, y es poder empezar a trabajar todo lo que era la prevención y promoción, la rehabilitación y la habilitación, la equiparación de oportunidades, las estrategias que se manejaban en la anterior ley de discapacidad, política de discapacidad en Colombia. Y lo mismo hicimos en Barranca. Entonces nosotros para el año 2004, cuando en el país nace en el 2004 nosotros en el país nace la política pública de discapacidad, la primera, nosotros ya acá en Barranca Bermeja empezábamos a trabajar con metodología para todo el mundo en eso. Y siempre ha sido nuestra intención velar por eso. Uno pensaría que cuando uno está en la tónica o en la dinámica de lo que se está dando a nivel nacional, eso podría equipararse en resultados positivos para el territorio, y eso hicimos. Toda la población. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, AMDIS siempre ha velado o ha pretendido que su accionar corresponda a la directriz de un cumplimiento de las políticas nacionales como garante de los derechos humanos y de los garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Como Marta Yanet Torres Gómez, como persona profesional en Derecho, ¿cómo vivió ese proceso de 8 años para darle vida a lo que hoy tenemos como política pública municipal de discapacidad, desde mucho antes de tener la ley estatutaria 1618 del 2013? Están ustedes desde el 2011, 2010 en todo este proceso. Mira, Claudio, a veces en la dinámica de lo social, a veces uno se vuelve como una fotografía, ¿no? O sea, sí, usted es el referente y usted está ahí siempre y lo detectan a uno. Entonces, visible siempre. Visible siempre. Entonces, cuando empezamos a hablar de política pública, a veces uno escuchaba más o menos, bueno, ¿y de aquello qué? ¿Y de aquello qué? ¿Y de aquello qué? Eso se logra, la política pública de discapacidad e inclusión social en Barranca Bermeja para Marta Yanet, como ser humano, como persona, se convierte como en esa en ese bulto que te echas al hombro y que dice lo llevo adelante porque lo saco adelante porque lo saco, porque es que la tarea ya se convierte en algo personal, claro, es en una lucha, en una meta, en mi sueño. ¿Por qué? Porque es que, ya te digo, cuando uno está en esto de lo público, en los liderazgos sociales, ahí estás. Ahí te referencian, ahí te ubican. Además eres doliente de ser la población. Soy doliente primaria de esta colectividad. Entonces, cuando se hace esa referencia a Marta Yanet, entonces yo me encontraba por la calle a veces algunos amigos del Comité Municipal de Discapacidad y me decían, Martica, ¿y la política pública qué? Entonces, a mí a veces eso me daba como rabia, me daba sentimiento, y yo quería a veces contestarla, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Sí, pero entonces yo entendía que la cosa era como que Marta generaba me la metí en la cabeza tanto que como que yo era la gerente del proceso, y entonces yo les decía, no, estamos luchando, haciendo lobby en el consejo, haciendo lobby con los alcaldes, haciendo lobby con los distintos secretarios de desarrollo, pero finalmente logramos la política pública, y el día que logramos la política pública, ese día fue un día en los que fue muy especial para Marta Yanet, pero también fue un día muy especial para lo que ha sido el proceso de una líder social como es Marta Yanet. Un dato muy especial, en Barranca Bermeja somos casi 11.000 personas con discapacidad, según el último registro que marca la unidad generadora de datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Social y de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Barranca Bermeja, a corte de julio de 2018. ¿Qué sintió usted como líder de esas casi 11.000 personas el día que se aprobó en el año inmediatamente anterior esa política pública municipal de discapacidad, después de 8 incesantes años de gestión para que eso se diera? Bueno, Claudio, mire, créame que para mí una satisfacción enorme, pero también es el hecho de sentir
que ahí puede estar la respuesta a muchas necesidades que tiene la población con discapacidad. Mira, nosotros empezamos a trabajar política pública, logramos acuerdo 030 en septiembre del 2017, pero finalmente después de nuestra política pública está el decreto 1427 que se habla de la educación inclusiva, está el decreto de la certificación, la calificación y certificación de personas con discapacidad, la 583, pero además de eso está también el de vinculación a los entes territoriales en materia de inclusión laboral, es obligatoriedad para el Estado y para los entes territoriales. Entonces uno veía como que, uy, mire, ¿qué tal? Nosotros política pública, y ya hay estos decretos que son reglamentarios de esa gran política que tenemos. Entonces uno decía, ahí puede estar la solución. Lo que sucede es algo, los documentos de políticas públicas en el país pueden ser un derrotero, un orientador, una carta magna, un ejercicio planificado que sirve para transformar realidades, pero también puede convertirse en un documento de anaquel, de archivo, ¿sí? Letra muerta. ¿Quiénes dinamizan la política pública? Nosotros los actores quienes tenemos que sentarnos con los próximos candidatos, quienes que tenemos que sentarnos con la administración futura para hablarle, mire, la política pública establece estos y estos elementos. Muchos candidatos, muchos gobiernos, muchos directivos de los entes territoriales, llámese alcalde, llámese secretarios de despacho, le tienen miedo a las políticas públicas porque creen que eso solo es recurso. No, la política pública efectivamente tiene un colchón, tiene un fundamento financiero que le da vida, pero es que finalmente los temas de política pública también es de alianza estratégica, también es de mirar que el proceso, el proyecto que yo tengo con adulto mayor pueda transversalizar la población con discapacidad que es adulto mayor, y el proyecto que yo tengo de jóvenes, o el proyecto que yo tengo de infancia, o el proyecto que yo tengo de mujeres, logre ese propósito de la transversalización, que muy pocos entienden en la dinámica administrativa, porque nosotros sí la tenemos clara, pero entonces es eso, es cómo nos arriesgamos a hacer un plan operativo anual donde digamos, bueno, de la población con discapacidad, de la población de jóvenes que se va a atender en municipio con tal proyecto, de ese un equivalente deben ser jóvenes con discapacidad. Esa es la intencionalidad del documento. Y nosotros somos los que le vamos a dar vida a ese documento, y yo por eso sí convoco a todos los líderes de discapacidad, a las personas que quieran empezar un proceso, a las personas que sientan y que tengan la intención de hacer transformaciones, inclúyanse dentro de los procesos organizativos que existen en Barrancabermeja para que marquemos una pauta distinta en materia de hacer procesos de inclusión. Los líderes debemos dar la oportunidad a que nuevas experiencias de liderazgo transformen esto. Nosotros no es que tengamos un ciclo y que ya perdimos vigencia, no. Nosotros también tenemos una experiencia que puede ser de gran aporte, pero qué bueno que lleguen nuevas ideas, nuevas mentes, nueva creación, porque esto es cíclico, y cuando la cosa es cíclica, habla de transformaciones, habla de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, y eso es lo que queremos para discapacidad en el territorio de Barrancabermeja. Interesante charla hemos construido en este momento de la sección de inspiradores con la doctora Marta Janet Torres Gómez. Vamos entonces a ir finalizando esta interesante charla sobre algo más personal de Marta. Marta, ¿cuál libro recomendaría para siempre leer? Mira, yo tengo dos cosas, y es el devocionario diario, y otra es, me gustan los temas que tengan que ver con discapacidad y con desarrollo. Entonces, hace poco estoy leyendo algún documento de Amartya Sen que tiene que ver con desarrollo humano, pero me encanta todo lo que sea literatura que tenga que ver con el desarrollo humano. Dinos un sueño por el cual luchar. El sueño por el cual luchar es el que te dé la felicidad. Un valor para defender. Un valor para defender. Yo creería que el valor de la honestidad. ¿Y una inspiración para vivir? Una inspiración para vivir. Los miles y miles de ciudadanos
que no tienen realizados o garantizados todos sus derechos. Llámese adulto mayor, llámese jóvenes, llámese personas con discapacidad o mujeres. Esas son la inspiración. ¿Por quiénes trabajar? Con esta defensora de las personas con discapacidad en Barrancabermeja, hemos charlado en esta sección de Inspiradores en Callejeando 2.0. Esperamos que haya sido de su agrado haberle traído hacia sus televisores esta charla que seguirá construyendo, estoy seguro, muchos más sueños de las personas con discapacidad. Finalmente, doctora Marta, ese mensaje para los jóvenes y para todas las personas con discapacidad que ven en usted la oportunidad de seguir liderando esta población que necesita seguir construyendo una mejor calidad de vida. Pues el mensaje yo creo que está fundamentado en el hecho en que todos los días debemos abonar el sueño que tenemos. Todos los días existe una oportunidad. Al levantarnos, el hecho de poder respirar de este radiante sol, o a veces el frío que ayuda tanto, esas cosas que nos da la vida por naturaleza deben ser los paliativos para que finalmente nuestros sueños tengan esa escala o esos peldaños de lucha diaria que tenemos que dar para lograrlos. Yo soy una fiel creyente en que lo que diga tu boca y lo que desee tu mente y tu cuerpo, si es para bien, se logra, se logra. De esta manera, queridos televidentes, hemos llegado al fin de la sección de Inspiradores. Un dato adicional: el gobierno nacional estima que en Colombia hayan cerca de 5 millones de personas con discapacidad. Recuerden, la inclusión social es un asunto de todos. Capacidad sin límites.